bienvenidos a esta casa de estudios que de verdad con mucho cariño y esperanza les acogemos, ¿no? Señor Rafael Santos, alcalde de Pueblo Libre, señora Bárbara de Prado, representante de la Fundación ANAR, distinguidos participantes y representantes de las distintas instituciones. Muchísimas gracias por haber elegido esta casa de estudios para este evento tan importante para nosotros, ¿no? De verdad, como les decía, para nosotros es una alegría poder tener este evento en la universidad, porque una de las prioridades de la universidad es, no sé, como atender a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y dentro de ellos, sabemos, están los niños y adolescentes, ¿no? Y luego la interculturalidad y el tema que nos convoca y se va a presentar ahora, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sistematización del teléfono ANAR en quechua. Nosotros justamente estamos atendiendo mucho, se inicia una nueva carrera docente en el tema de interculturalidad, también docentes que se van a formar para trabajar en esto, ¿no? Tenemos un grupo de Beca 18, tenemos el diplomado de infancia que coordina Rosana Mendoza, a quien le agradezco también todos los esfuerzos, la deferencia y las coordinaciones que ha hecho para que esto sea posible, ¿no? Políticas y programas con la niñez y adolescencia. Entonces, en este marco es que se realiza este encuentro, ¿no? Que esperemos poder ir dando pasos para aportar a nuestro país, ¿no? Y comprometernos con el cambio que queremos. Que este Perú, que en poesía diríamos, es el país de todas las sangres y todas las razas, donde podamos vivir ese otro mundo posible para todos, donde nos vivamos como hermanos y no como diferentes, ¿no? Creo que se van dando pasos, pero que la universidad y las distintas instituciones como las que ustedes representan tienen mucho que hacer en este campo, ¿no? Me alegra también mucho que esté acompañándonos el alcalde, con quien justamente comentábamos, tenemos algunos programas en relación, porque la universidad no puede vivirse como un ente aislado, tiene que vivirse en relación con la comunidad y con lo que el país necesita, ¿no? Entonces, en coherencia con esto, dos de los comentaristas, el Alejandro Kusianovich y Nelly Klo, estarán en los comentarios y van a poder ver ustedes el nivel de compromiso que tenemos con este tema, ¿no? Los niños de zona quechua, habitantes de nuestro país y yo diría un grupo mayoritario también. Entonces, todo esto es tema prioritario para la universidad. Y ojalá esto no sea un evento en que digamos, ¡ay, qué interesante!, ¿no? A mí me gustaría, y creo que como expectativa al acogerles nosotros tenemos la esperanza de que salgan también contactos, redes, intercambio, y que cuenten con el apoyo de la universidad siempre que sea necesario y que esté dentro de nuestras posibilidades para seguir trabajando. Mi felicitación también a todos y cada uno por darse el tiempo, por dedicar tiempo a pensar y construir caminos para que esto sea posible. Les deseo una buena jornada y que sepan que esta casa siempre estará abierta cuando se trate de temas como los que nos convocamos. Muchísimas gracias y buena jornada. Muchas gracias, señora Garrotilla. Continuamos nuestro programa con las palabras del alcalde de Pueblo Libre, el señor Rafael Santos Norman. Muchas gracias, señora Bárbara López de Romaña, presidenta de ANAR, señora Berta del Apostillo, directora del diplomado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señorita María Rosa Álvarez Calderón, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación ANAR, distinguidos funcionarios, autoridades, señoras, señores, vecinos, todos. Quiero ser muy breve, pero a la vez muy conciso en las palabras que voy a dar.
las fundaciones que nosotros tenemos a bien participar, y en este caso especialmente la Fundación ANAR, justamente es la unión de un grupo de personas para poder hacer mejor la vida de otras. Y qué mejor poder participar en una presentación de un trabajo hecho en favor de los niños y de los adolescentes, en donde sin distinción de clase social y sin distinción inclusive de idioma, aprovechando justamente la pluralidad que hay de idiomas y de géneros y de situaciones que hay en nuestro país, es donde se abre una línea para poder brindar esa mano o esa voz que escucha, aconseja, guía a las personas que muchas veces, a los jóvenes y a los niños, que muchas veces están sumamente desubicados por la misma situación que está viviendo nuestro país y el mundo en general. Yo quiero agradecerles, permitirme dar unas palabras, porque a través de esta obra nos estamos dando cuenta de que el desarrollo y el progreso que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial está dejando de lado al ser humano, está dejando relegado al ser humano, y los niños, los jóvenes, justamente están sufriendo eso. Hoy día vemos más delincuencia, más pandillaje, estamos viendo una falta de valores impresionante. Personalmente veo que lo veo inclusive en mi misma familia, las amiguitas de mis hijas, en un promedio de 60-70% de sus padres son divorciados, ¿no? Entonces se está perdiendo la comunicación, se está optando por lo más fácil, ¿no? Estamos, oye, esto no me conviene, mejor disolvemos, ¿no? Estamos como Fujimori, disolver. Se disuelven los matrimonios, se disuelve el compromiso, y eso está generando un caos en nuestra sociedad. Un caos que lo vemos, ya como autoridad lo veo preocupado, porque lamentablemente estos jóvenes que no se les atiende son el problema que vamos a enfrentar el día de mañana cuando empiecen a tener una mayoría de edad, porque va a ser ese joven no escuchado, va a ser el que va a estar haciendo problemas, disturbios, o de repente organizándose para delinquir. Entonces es muy importante de que la Fundación estar aquí y de que la Fundación ANAR continúe con este trabajo. Me pongo a su disposición para poder sumarme a esta gran labor en favor de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y desde ya quiero agradecerle a María Rosa que nos ha dado la oportunidad de poder transmitirle por lo menos este mensaje sencillo pero real que lo estamos viviendo. Muchísimas gracias, María Rosa, muchísimas gracias a la presidenta, a nuestros directores y a los directivos de la universidad, a la presidenta, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Rafael. El alcalde va a hacer un reconocimiento a la Fundación ANAR y a la universidad en las personas de... Primero vamos a comenzar con la Fundación ANAR. Entonces, la persona de Bárbara López de Romaña de Prado, que es la presidenta de la Fundación ANAR. Y le vamos a tomar la palabra al alcalde que dice que nos va a apoyar todos los demás. Y en la persona de la directora de diplomados de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la señora Berta de la Portilla. Muchas gracias de nuevo, Rafael Santos, el alcalde de Pueblo Libre.
Vamos a proceder a la presentación. Primero va a ser la presentación el director general de la Fundación ANAR, la presentación de la sistematización del teléfono ANAR en quechua, y luego, para explicarles un poco el formato, tenemos comentarios de los panelistas invitados. Los voy a nombrar: la señora Nelly Cló, gerente de programas de protección y emergencias de Save the Children; la señora María del Carmen Santiago Bailetti, directora de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del MIM; la señora Elena Burga, directora de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación; y el señor Alejandro Kusianovich Villarán, del IFEHANT. Esta orientación también empodera a las personas a que puedan buscar por sí mismas una salida, ¿no? Y finalmente la contención emocional. Y es que la llamada telefónica sucede, como lo dice la sistematización en la mayoría de los casos, tiempo después de que los hechos suceden o cuando lo que está perturbando a la persona es persistente en el tiempo, pero no es inmediatamente, no es que algo me sucede inmediatamente, estoy llamando a la Fundación ANAR, sino que hay un tiempo de acumulación de este malestar, o en todo caso hay una persistencia de una problemática que no se termina de resolver. El uso del quechua también ha sido muy importante para esta contención emocional, porque en el análisis de los casos se ha visto cómo las personas dicen: uy, felizmente ahora puedo expresarme libremente en mi propio idioma porque siento que no me comprenden. Y una de las señoras que recibió esta atención, que es su nieto, que no tenía DNI ni documentos y por lo tanto no era aceptado en la escuela, había asistido a varias instituciones del sistema público y nunca logró ser comprendida. Entonces, este mecanismo ha permitido, por lo menos, que ella se sienta que es comprendida, y al sentir que se le entiende, siente también que se le atiende, ¿no? Entonces hay una dinámica de subjetividad muy, muy importante que yo quiero levantar de esta experiencia, ¿no? Que también es importante, y también la información sobre algunos problemas de base en nuestra sociedad y en la familia que muchas veces no sabemos dimensionar, o que en este país no está siendo dimensionado, que es la desigualdad de género. O sea, la importancia del rol de la mujer en la familia ha sido levantada casi en todas las experiencias de estas llamadas telefónicas, y se nota la importancia del rol de la mujer adentro de la familia, con todas sus problemáticas, sus frustraciones, y también con las soluciones que da. Y en el tema de la crianza de los niños, que es quizá la problemática que más se ha levantado, ¿no? Otra de las temáticas que también ha sido importante, que de repente no ha sido puesta de manera directa en la sistematización, pero que a mí me ha permitido reflexionar, es la comparación entre las tres zonas, que quizá uno puede decir que es un poco caprichoso o que no te permite inferir, pero por ejemplo, que en Ayacucho los temas de salud mental han sido los segundos más importantes. O sea, el tema familiar ha sido lo más importante para toda la región, pero el segundo tema en Ayacucho ha sido la salud mental, o sea, la cuestión de los problemas psicológicos, ¿no? La ansiedad, la angustia, ¿no? Esos problemas que han levantado, que creo que, aunque no es nada científico que nos diga este es el motivo, nos permite sí lanzar la hipótesis de que Ayacucho ha sido el territorio donde ha tenido la fuerza del impacto de la guerra más en cualquier otro territorio, aunque tampoco se descartan los otros dos, y es allí donde todas esas ansiedades han sido expresadas de una manera más directa, ¿no? Trastornos alimenticios, por ejemplo, fobias, ¿no? Depresión, impulsos agresivos, ¿no? Que han sido lo que ha tenido mayor fuerza, ¿no? El otro asunto que también creo que es importante ver es que, por más que uno coloque un servicio como el de la línea ANAR, esta funciona
si es que hay un trabajo adicional de difusión y de socialización y de explicación a las personas. Cusco ha sido, no solamente ha habido más llamadas, sino que además ha habido más llamadas de distintas problemáticas, porque ha habido un trabajo de difusión muchísimo más agresivo que en las otras dos regiones, ¿no? Creo que esto es importante y no descarto que en eso también haya tenido que ver estas llamadas para ver si funcionan. Entonces, que nos llama la atención a que uno puede ofrecer un servicio, pero las personas desconfían, ¿no? Dice, sí, claro que hay, pero la verdad es que cada vez que voy no me resuelven el problema, no me atienden, no están, será cierto. Y esta novedad del idioma quechua es algo así como que yo tengo que verlo, ¿no? Entonces, estas llamadas de comprobación que causan mucha gracia, ¿no? Pero que tienen un sentido social, ¿no? Y que es que la confianza se tiene que ganar con el ejercicio práctico, que el servicio esté ahí presente y sirva, ¿no? Creo que la sistematización de las llamadas telefónicas, ¿no?, es un llamado de atención sobre la fragilidad en la que se encuentra la familia. Ciertamente que la mujer tiene ahí la figura dominante, tanto como la persona que agrede, ¿no?, pero también como la persona que está buscando la ayuda, ¿no?, y que demuestra un sentido de frustración relacionado con el cuidado de sus miembros, con el cuidado de sus hijos. Las abuelas, por ejemplo, ¿no?, la dominancia de la presencia femenina, pero además de no solamente la presencia femenina, sino de la presencia femenina frustrada, de la presencia femenina que no tiene asesoría, que necesita ayuda, ¿no? Creo que esto es un llamado de atención para las políticas públicas, pero también para los programas sociales, para los actores diversos, ¿no?, de la sociedad civil. Y que el ser testigo de la violencia te coloca en una situación de bastante inestabilidad emocional y que provoca en los niños recurrir a ayuda, ¿no? Se necesita ayuda, no solamente para las mujeres que son víctimas de violencia, sino también para los niños que viven en esta situación, ¿no? Y por lo tanto que nuestra mente se abre a estas nuevas visiones sobre lo que es la interculturalidad. Es muy agradable ver que el servicio de la telefonía esté no solamente para esta contención emocional, esta asesoría psicológica y también legal en muchos casos, sino que las niñas sepan dónde más pueden acudir, ¿no? Bueno, creo que esas son todas las ideas que se me vienen, ¿no?, después de la lectura de la sistematización. Agradecer muchísimo a la Fundación ANAR y a Germán en particular, y también a la Cooperación Española, ¿no? Agradecerle a la Fundación por haberme invitado a formar parte de este panel tan rico en conocimiento, en experiencia y también en entrega hacia la niñez y adolescencia. Mis primeras palabras son de felicitación a la Fundación ANAR, al equipo que trabajó esta propuesta y al equipo que implementó, y también a las organizaciones cooperantes, porque han apostado por un mecanismo que es sumamente importante en nuestro país y sobre todo para la vigencia de los derechos de las niñas, por un espacio de escucha. Creo que todas y todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo los más críticos, necesitamos gente que nos escuche, alguien que nos escuche. Los adultos, siempre lo dice mi hijo eso, tienen la posibilidad de coger la llave de la casa y salir y buscar a sus amigos o el teléfono. Los niños no necesariamente, porque de pronto nos podemos perder o pasa algo por ahí, ¿no? Las puertas están abiertas, pero ya hay algunos que no pueden salir
si es que no tienen la autorización de los adultos, que son precisamente los que hacen que la situación por la que atraviesan y por la cual quieren salir corriendo se dé. Entonces, una línea telefónica que además tiene la característica de ser anónima, le permite a las personas, y en especial a las niñas, niños y adolescentes, tener un mecanismo de acceso y de urgencia en ese momento, que como se ha evidenciado, no es que hayan sucedido los hechos, sino en ese momento que requieren comentar ese hecho sucedido. Porque una de las evidencias de esta sistematización es precisamente eso, que hay situaciones inmediatas que se comunican y hay situaciones que han sucedido anteriormente y que, como dijo Nelly, los seres humanos no han procesado y que necesitan comunicarlo urgente. Que se haya identificado que son los niños menores de 12 años los que recurren a un teléfono para comunicar algo que le está pasando, ¿sí? Además de por lo que ha dicho Nelly, me parece sumamente importante que ellos hayan identificado que esa situación que les está incomodando, que les está pasando, no es normal y que la tengo que comunicar a alguien para que me ayude. Eso, antes de la convención, eso no se daba. Y creo que si a mí me preguntan cuál es uno de los principales avances, es eso, que las niñas y los niños se empiecen a reconocer como sujetos de derecho, que necesitan que esa situación cambie y que pueden recurrir o que deben recurrir a otra instancia y que la otra instancia tiene la obligación de escucharles y darles una solución. Creo que eso es sumamente importante, porque implica eso, el reconocimiento como sujeto de derecho y que a mí no me puede estar pasando esto, por lo tanto tengo que pedir ayuda para que las instancias que tienen que hacerlo recurran a mí. Otro tema que me parece sumamente importante también es que el teléfono ANAR, cuando hacen la pregunta ¿cómo se enteraron del teléfono ANAR? El mayor porcentaje, 36.39%, dice que lo han hecho por el colegio. Y creo que eso también es fabuloso, porque revaloramos, o esto nos va a permitir revalorar el rol que tiene la escuela, que se ha perdido. Yo siento que se ha perdido, siento que todo lo estamos cargando a la familia, sin que eso quiere decir que no hay que poner el enfoque. Sí, hay que hacerlo, ¿sí? Pero el colegio es el otro espacio importante en el cual hay que promover derechos, no solo conceptos, sino derechos, pero además informar a los niños de este mecanismo. Entonces me parece sumamente fundamental que dice, todo el mundo cree, tengo un servicio, tengo que empezar a pegar volantes, tengo que empezar a sacar spot, ¿sí? Pero esta capacidad que ha tenido este proyecto de formar promotores para que vayan a los colegios, primero a hablar sobre derechos y después a decir, aquí hay un mecanismo para que tú puedas comunicar si sientes que te has vulnerado, eso me parece súper, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que ya también Germán decía y que se ha identificado, que nosotros venimos trabajando, el acercamiento de los servicios al Estado, de los servicios a la comunidad, a las personas que van a recurrir a ellos, ¿sí? Y este mecanismo se emplea en la mayor parte de los servicios, como por ejemplo la línea 100 que tiene el Ministerio, el chat TIC, ¿sí? Ahora están trabajando muy de cerca con los colegios, porque si no recurrimos a los espacios donde están los niños, es difícil que los niños recurran a los espacios donde están los adultos, ¿cierto? Entonces, porque no se conoce. Lo otro que me parece sumamente importante en cuanto a consejería y soporte es que también se ha brindado este soporte a las niñas y los niños menores de 12 años, ¿sí? que son quizás los que menos posibilidades tienen de recurrir a un servicio, ¿sí? Por esta imposibilidad que tienen de movilizarse también dentro de nuestra comunidad, ¿sí? Y el gran número de mujeres en general que han recurrido al servicio, ¿sí? Y aquí yo también pondría un énfasis, porque no es que son las mujeres
las únicas a las que se les vulneran los derechos, ¿no? Sino también es a los niños y a los adolescentes. Entonces, esto evidencia una vez más que estamos avanzando muchísimo en cuanto a la brecha que existía, pero estamos alejando también la posibilidad, o tenemos que poner énfasis que también los niños y los adolescentes pueden comunicar las situaciones que les afectan. Otro de los puntos que quiero comentar con respecto ya a la sistematización es lo que han identificado, la dificultad. ¿Por qué llaman los problemas más comunes? La dificultad en las relaciones familiares. Es el mayor número, tiene el mayor alto porcentaje. Y es a partir de ahí donde surgen diversos problemas. Y me parece sumamente importante que la sistematización lo haya evidenciado, porque generalmente las políticas o los servicios se implementan para atender la situación. Pero creo que es necesario mirar las causas que motivaron esa situación y las causas que se presentan en esta sistematización son recurrentes a las causas que presentan otros estudios referidos a la vulneración o restitución de derechos. Es importante no criminalizar a la madre o al padre o al responsable, sino entender, y aquí nos dan varios indicios de cómo entender por qué esa madre, ese padre, ese familiar llegó a esa situación crítica, ¿no? Y tiene que ver con las relaciones, pero la forma de relacionarnos tiene que ver cómo se organiza la familia. Entonces, comprender este elemento fundamental, la forma como se organizan las posibilidades que tienen. Y el centro de estudio, nuevamente, no dejarlo de lado como espacio de promoción y defensa de sus derechos. Luego de estos comentarios generales, me parece que esta sistematización y es de la experiencia, me parece que la experiencia misma es un mecanismo de protección accesible a la infancia. ¿Sí? Es como la entrada a todo el sistema de protección. Todas las municipalidades provinciales y distritales tengan una demanda, al haberla incorporado esta en el plan de incentivos municipales. Que al inicio se nos decía, bueno, pero los alcaldes lo lograrán, bueno, pero será necesario. Creo que experiencias como esta demuestran que sí es necesario, que la población sí está viendo en las demunas la primera entrada para la acción de restitución de derechos, ¿no? Actualmente hay 1.139 demunas entre provinciales y distritales, pero la meta para este año es tener el 100% provinciales y el 86% distritales, ¿sí? Y el reto es fortalecer. También me parece sumamente importante los alcances que están entregando con esta experiencia, señalando que los servicios, dentro de ellos las demunas, tienen que buscar mecanismos itinerantes que permitan acercar el servicio a la comunidad, en esta nueva mirada que también se evidencia en esta experiencia. Luego me parece que es una extraordinaria experiencia que brinda la oportunidad de revalorizar el propio idioma y la cultura y reconocer, porque esto implica reconocer al ser humano, al niño y a la niña como miembro de la comunidad, ¿sí? Me parece súper aquellos que han señalado, y puedes hablarnos en quechua, ¿no? Y que la persona haya empezado a hablar en su propio idioma, eso me parece extraordinario. Esa oportunidad tiene que haber en los servicios, porque nos permite superar las brechas culturales. Cuando uno supera brechas, implica garantía y restricta de derechos. Eso es lo que nos permite la superación de las brechas, ya sea culturales, económicas. Entonces, por lo tanto, me parece un instrumento sumamente importante para el diseño de las políticas públicas. Pero además, conocer una realidad que pocas veces de pronto se ha tocado y ver otras dimensiones de la vulneración de derechos. Por ejemplo, el abandono. Ver que hay todavía un 1% de las llamadas que son de abandono. Sin embargo, cuando uno revisa todos las situaciones, puede ver que en todas hay un elemento fundamental del abandono, que es la
desprotección o carencias de cuidados parentales, por la desintegración familiar, por la dinámica familiar, etc. Entonces, experiencias como estas nos va a permitir valorar realmente cuál es la real situación para una adecuada tipificación. ¿Por qué se necesita una adecuada tipificación? Para organizar la respuesta del Estado, ¿sí? Nosotros normalmente veíamos al abandono como al niño que además todavía mantiene el código de esa palabra horrorosa, expósito, en la calle, etcétera, 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 cuando en realidad ahí había una desprotección también, ¿sí? Pero también aquel niño que, como decía uno de ellos, cuando mi papá se va, Madre de Dios, mi mamá nos golpea, ¿no es cierto? Ahí hay un tema también de desprotección. ¿Y por qué es necesario identificarlo como desprotección? Con el equipo ANAR hemos tenido un caso muy interesante que lo hemos analizado. ¿Por qué es necesario? Porque cuando uno señala que hay riesgo o desprotección, tiene que evaluar las causas y no solo poner parche a las consecuencias. Entonces, eso es fundamental, por ejemplo, esa es una reflexión que nos invita esta experiencia importantísima. Es un mecanismo de protección que detecta situaciones que nunca lo hubiéramos podido detectar, porque quizás estas personas no van a recurrir a otra instancia, o lo peor aún, si recurren a pesar del tiempo, le van a decir, ya no hay delito, ya prescribió, etc. ¿Te das cuenta que cada vez estoy hablando menos como abogado? Entonces, hay un acceso, actúan como un mecanismo de seguridad, porque tienen un mecanismo también de seguimiento, pero también de asesoría para los servicios. Este es un tema que nos compromete a todos y principalmente también es un tema que la escuela y la educación vivimos enfrentando día a día, que nos preocupa a todos, ¿no? Desde ese punto de vista, de verdad, mis felicitaciones a la Fundación. Yo tengo también otras inquietudes ya más allá de esto, cómo esto va a continuar y cuántas posibilidades hay de que esto se siga haciendo en otras regiones, ¿no? Porque la experiencia realmente es sumamente interesante y da pie además a seguir ampliando una serie de cosas que se podrían hacer. Yo quería hacer efectivamente algunos comentarios, algunas reflexiones. Primero que me parece, o sea, hay desde varios puntos de vista hay cosas interesantes que rescatar, ¿no? Por un lado, la herramienta misma, ¿no? del teléfono, es una herramienta comunicacional fundamental para niños y jóvenes. Es la herramienta que poco a poco va entrando incluso en las zonas rurales, donde antes era inconcebible, pero hoy en día están los teléfonos públicos, pero también poco a poco los celulares. Y efectivamente, como lo demuestra el estudio, es una herramienta potente de comunicación. El hecho de usar el quechua, ¿no? Si bien es cierto, en el estudio se dice que todos los niños en general hablan, los adultos, los chicos que han llamado, hablan también castellano, pero sí es fundamental resaltar que el uso del quechua no es solamente por si no saben hablar castellano, es porque es un idioma que permite, que genera confianza, porque hace que muchos de los chicos que ya viven en zonas periurbanas o urbanas y en zonas rurales un poco grandes, donde justamente hay los teléfonos, si bien es cierto tienen un nivel de manejo del castellano, no es la lengua que suele ser usada justamente para hablar de ciertos temas, ¿no? Cuando hay un tema tan personal, tan familiar, que ya es difícil compartirlo con alguien que no conoces, usando además un teléfono, si encima lo tienen que hacer en un idioma que es el idioma que está asociado a hablar de otros temas, ¿no? A hablar de esas cosas, entonces se complica mucho más. Me parece bien, muy acertado el que tengan esta opción, ¿no? Porque en realidad también es en realidad un teléfono bilingüe, ¿no? Porque pueden usar el castellano, los que lo desean, pero que exista esta posibilidad de que las personas que llamen puedan usar el quechua para expresarse y
mejorar su comunicación con la otra persona es genial. Que incluso las personas, como ya lo dice el estudio, que responden en las llamadas y que orientan, sean no solo quechohablantes, sino gente que tiene un conocimiento un poquito más de la cultura de los chicos. Eso creo que también es fundamental, y de las personas que llaman, ¿no? Cuando hace un momento decía la señora que la barrera del idioma está siendo superada con esto, también hay que pensar en las barreras culturales, ¿no? Porque si bien es cierto, ya damos un paso enorme con el idioma, sí hay algunas barreras culturales que creo que se tienen que profundizar más, ¿no? ¿Qué es considerado, por ejemplo, en las comunidades quechohablantes como violencia, ¿no? ¿Qué es considerado una vulneración de un derecho a niños y entre parejas, entre adultos, o de un adulto hacia un niño, o entre los mismos niños? Ese es un tema que, por ejemplo, a nosotros en la escuela, en la educación, estamos sumamente preocupados, trabajando todo el tema de interculturalidad, derechos humanos, equidad de género, ¿no? Todo el tema del bullying, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, diría yo, tienen como raíz un tema de violencia, de la manera como se relacionan entre niños, los insultos por cuestiones culturales, por cuestiones lingüísticas, por las maneras de actuar, de ser, que no se entienden, que son distintas, que tienen que ver con tu extracción cultural, y que a veces además no se denuncian porque se consideran normales. Si ya en nuestra sociedad urbana, supuestamente occidental, ese es un tema crítico de cuándo se denuncia, hasta en familias consideradas de extracción social alta, no se suelen denunciar los casos de violencia. Imagínense en zonas y en familias, en zonas rurales, en familias que tienen una cultura distinta, donde ciertos patrones culturales pueden estar muy arraigados, algunos muy buenos, otros que no ayudan precisamente. El tema del maltrato físico, que es uno de los que ha salido, ¿no? ¿En cuántas familias esto es tan normal? O sea, aquí considera, en muchos lugares no se considera que darle una cachetada al niño, darle una paliza porque perdió 5 soles cuando se fue a comprar algo, o porque sacó malas notas en el colegio, está justificado, ¿no? Y ni los niños lo denuncian, ni los adultos creen que están haciendo algo negativo. Me parece que es fundamental reconocer que estamos en un periodo de fuerte transición cultural que trae consigo aparejadas una serie de interrogantes y una serie de retos y de desafíos que nos toca asumir a los educadores. Pero todo lo que aquí se está planteando y lo que plantea esta sistematización que ha estado a cargo de Olga Salazar, me parece a mí que está planteando un tema fundamental, es el tema de la ciudadanía de las nuevas generaciones, también de aquellas más alejadas de los núcleos centrales de las ciudades como en general del país. Cuando Bauman nos habla de sociedades líquidas, en donde todo fluye y donde nada tiene consistencia, tendríamos que preguntarnos entonces cuánto hay de solidez en los planteamientos que se vienen haciendo en términos de lograr acceder a las lenguas originarias de nuestros pueblos para poder atender sus necesidades y acercar los servicios del Estado a los requerimientos de la población. A mí no me entusiasma mucho el hecho de que se hable de un teléfono quechua. Y voy a explicar por qué. Si vamos a Paraguay, hay del que no hable guaraní. Si vamos nosotros a San Cristóbal, en México, hay del que no hable las distintas lenguas que están ahí.
Si vamos nosotros a Guatemala, veremos cómo sin necesidad de ser indígena o de ser indio, la gente ha cultivado su lengua como una herramienta fundamental de existencia social y política. Cuando digo que no me entusiasma, lo que quiero decir es, estamos tocando apenas una lengua de las más de 30 o 40 o 50 que existen en el país. Este no es un reproche, por supuesto, a ANAR. ANAR no tiene la culpa de esto. ANAR ha logrado entroncar en 3 regiones del país, según esta sistematización, a la lengua quechua, y eso hay que felicitarse y alegrarse sinceramente. Pero no es el término de la cuestión. Porque tendríamos que preguntar, ¿y qué pasa en el mundo aymara? ¿Y qué pasa en el mundo amazónico? Entonces hay tarea para extender el trabajo de ANAR. Es decir, hay una perspectiva y un proyecto mayor que me parece muy importante que este texto ha abierto y ha provocado de una u otra manera. Pero me parece a mí, ¿qué significa colocar, sacar del enclaustramiento doméstico la lengua originaria y colocarla como una herramienta pública? Porque el teléfono lo que ha hecho es decir, públicamente, tú puedes intervenir en tu lengua. En segundo lugar, se te va a orientar, se te va a dar elementos e información para que te ubiques en este país que tiene otra lengua, que tiene otra manera de pensar, que tiene otra racionalidad, que se maneja con otros criterios filosóficos para atender los dramas humanos. Esto me parece central entonces, el hecho de decir cómo una herramienta confinada, en este caso la lengua, confinada al mundo privado e incluso rasgos culturales que no se exhiben sino al interior de la propia familia o del propio ámbito comunitario, hoy estén en la escena pública como una herramienta importante para salir al encuentro de aquellos elementos que son una violentación de los derechos de las personas. Y esto tiene que ver con algo más. Entonces nuestra lengua servía para cosas serias también. Es decir, para resolver un problema jurídico. También para poder decirle a la policía que hay este tipo de situaciones. Ojo, poderle decir a los maestros. A mí me parece interesante que se haya dicho que la escuela juega un rol importante. Hace años, cuando se hizo un estudio y una investigación sobre dónde los niños aprendían los derechos humanos, salió que era en la escuela. Y simultáneamente se entrevistó a los maestros de dichas escuelas y el 90% nunca habían hablado de derechos humanos ni de derechos del niño. Entonces, esto para decir que el ámbito escolar, siendo importante, ¿es cierto?, tenemos que preguntarnos cuáles son los sujetos que operan ahí. ¿Será que los maestros hemos hablado de esto en el aula? ¿O serán los promotores que vienen de fuera de la escuela a decirle a los chicos, y los chicos captan más rápido que nosotros? Eso es absolutamente bien, y lo meten en práctica. Entonces, esta ambigüedad todavía del ámbito escolar me parece que es un elemento importante. Creo además de que el desenclaustrar de lo doméstico la propia lengua significa desnaturalizar, muy bien lo dijo aquí la compañera, desnaturalizar formas que han quedado como intocadas y como casi toleradas como naturales. Otro elemento que me parece importante es que el reconocimiento de la propia lengua no es el reconocimiento solamente de una forma de hablar y de expresarse, es el reconocimiento de qué cultura produjo esa lengua. Las lenguas son hijas de su cultura. Y en esa perspectiva me parece central esto de reconocer que cuando me permiten hablar en mi lengua, yo estoy teniendo existencia social y política como persona
pero como persona representante de una manera de comunicarse en otros términos y con otras categorías. Creo además de que, como decía muy bien Jacques Lacan, ¿no? Él decía el parler, que son dos palabras francesas que él ha juntado, parler, hablar, y être, ser. Somos lo que hablamos. Esto es muy importante. Entonces, cuando hay circunstancias como las que señalaba aquí Elena, de decir que en el Cusco soy, pero no soy, ¿no es cierto? Estamos negando nuestra manera de ir siendo de otra manera seres humanos. Estamos empobreciendo el país. La negación del derecho a la propia lengua es un factor de empobrecimiento, y no solamente, sino de deterioro de la condición humana. Antropólogos que te decían en una reunión de UNESCO en este país, decían algo sumamente importante: no podemos perder una sola lengua. Y se dedicaban a reconstruir lenguas aparentemente desaparecidas, porque decían, algo de humanidad se ha perdido ahí. Esto me parece genial. Entonces, la recuperación de la lengua para cosas tan importantes como es denunciar, avisar, lloriquear, patalear por lo que a uno le ha pasado, a mí me parece que eso tiene una función social y política de primer nivel. Pero la lengua además da otra cosa, da seguridad. Cuando uno habla en lo que aprendió con la leche materna, se siente más seguro. ¿Ustedes no creen que es importante? En un país que después de los largos y dolorosos, desgarradores años de conflicto armado, ¿será la confianza el telón de fondo de la sociedad? No. El que no desconfía se expone. Es un riesgo el ser confiado. Es un riesgo el creer en el otro. Fíjense ustedes. Este es el contexto cultural. Entonces, este teléfono en quechua para estas criaturas y para las personas mayores, como bien ha salido en la estadística, me parece a mí, devuelve la posibilidad de construir confianza. Si no hay confianza, no hay estabilidad emocional. Y sin estabilidad emocional podemos establecer un vínculo educativo. ¿Podrá la madre y el padre establecer una relación realmente educativa de su criatura y socializante? No. Entonces, sí me parece que hay como un impacto a este nivel que este teléfono nos permite ir reconociendo y valorando. Pero la lengua también es una trampa. En 1520 y tantos, aquí, en Lima, Toribio de Mogrovejo está en los viejos documentos de los concilios limenses, convocó a cuanto cura, fraile y doctrinero había y obligó a que aprendan las lenguas originarias de los indios. ¿Para qué? Para entender al indio, no para venderle la cultura occidental, para venderle su manera de entender la doctrina, para venderle su forma de entender la Biblia. Entonces la lengua era un instrumento de colonización. Esto aquí no puede ser así. Tenemos que ser vigilantes para que esto no constituya simplemente una estrategia a través de la cual podamos filtrar modos de comunicar y de entregar información que pudieran reproducir un sentido colonial y de dependencia. Creo además que son relaciones intergeneracionales muy importantes, que los adultos profesionales que escuchan del otro lado y que responden en la lengua de la persona, del niño, del adolescente, del joven, del maestro, de quien fue el que consulta, me parece que es también una posibilidad de anexar y de articular
relaciones intergeneracionales que son sumamente importantes. Mi segundo punto tiene que ver con lo siguiente: la importancia que tiene el ser escuchados. ¿Acaso no nos pasa con los niños? Cuando nos reclaman, ¿y por qué no nos escuchas? A mí no me has entendido, nunca me has escuchado. La escucha es un elemento fundamental para decir, soy interlocutor válido. Estamos en una sociedad donde son muy pocos los que son considerados como interlocutores válidos para la vida, para la sociedad, para las decisiones que haya que tomar. Opinar, por lo tanto, y una vez más quiero retomar a este psicoanalista Jacques Lacan. Él decía, la capacidad, hay tres elementos fundamentales: la capacidad de escucha, pero no basta que te diga te escuché, como quien dice te oí, que no es lo mismo, sino la importancia de comprender lo que estoy escuchando. El teléfono no es solamente para que el otro hable y hay una oreja al otro lado que le está escuchando, ¿cierto? Sino para que comprenda lo que el otro le está comunicando. Y si no se garantiza un ejercicio y un esfuerzo por comprender, ¿cómo vamos a tomar una decisión? ¿Cómo vamos a decirle por acá o es por allá? Por lo tanto, se articula esto que para Freire era tan importante. El teléfono, en el fondo, se transforma en una oportunidad de diálogo. Es decir, de ir más allá de la formulación estricta de la palabra e intentar entender qué es lo que está en juego detrás de lo que se está compartiendo. Esto es muy importante. Si no hay eso, no hay proceso educativo. Y el éxito del teléfono no está solo en si resolvió el problema de papeles para la criatura, de si lograron ir a hablar a la DEMUNA, o si la defensoría de la escuela o los DESNAS los atendieron o no. Está en la capacidad de sentir de que uno no solamente pudo hablarle a alguien, lo podemos hacer delante de una pared, ¿cierto?, sino fundamentalmente alguien que ha sido capaz de ir comprendiendo lo que ha intentado señalar. En esa perspectiva me parece que sí es importante ese lema que tiene ANAR, ¿no es cierto? Apoyar, escuchar, acompañar, sostener, empoderar, dar soporte y todo lo que se quiera. Si no hay eso, el propio hecho de levantar un foro y de que me respondan al otro lado pierde parte de su potencial educativo. Y educativo significa que sea el otro el que va creciendo en autonomía y en capacidad de ir tomando sus decisiones frente a aquello que les aqueja o a otros compañeros y compañeras que pasan por lo mismo. Pero hay algo más importante. Los juristas aquí pueden pelearla si quieren, pero es interesante porque el teléfono no es poner el acento en los hechos, es priorizar al sujeto que me está hablando, es pensar en primer lugar quién es el que me habla, por qué me habla, con ese tono, con esa vibración, con esa inseguridad o con esa frescura, que también los hay seguramente, que se despachan bien, no hay ningún problema. Pero centrarse en el sujeto es la primera demanda de quien se acoge al servicio de este teléfono ANAR. Y en esa perspectiva me parece los hechos no dejan de ser importantes, pero el éxito profesional del psicólogo, del abogado o del trabajador social no lo voy a colocar en la fórmula que le dio para que resuelva el problema, sino en primer lugar, ¿cuánto fue esto? Un encuentro de sujetos y qué tipo de nueva subjetividad se puede haber ido constituyendo en el que llamó como en los que responden. Porque
aquí hay que romper algo. La discreción no es sinónimo de anonimato. La discreción significa respeto a lo que se comparte, pero es fundamental el conocer con quién hablo. No solamente me interesa, sino sería una relación meramente instrumental. Yo llamo y me resuelven el problema, ¿cierto? No es ese el espíritu de un teléfono de esta calidad, sino es, yo quiero conocer quién es el que me escucha y por qué me habla como me habla. Creo también, no se preocupen que ya voy terminando, que aquí hay un elemento, como ya se dijo, restaurativo, ¿no? El solo hecho de ser bien escuchados y bien atendidos, con cariño, con afecto, y eso se traduce en la manera de hablar, en la forma de esperar, en el tiempo que toma, ¿no? El cariño no es porque le mando besos volados por el teléfono. El cariño y el afecto es el conjunto de la manera de ir entrando como profesionales en esta relación con quienes acuden a estas llamadas. Quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Esto prepara una nueva generación de ciudadanos. Que uno diga, a mí de niño me escucharon. ¿Cómo va a venir el alcalde a decirme que no tiene tiempo? ¿Cómo va a venir el maestro a decirme, disculpe, pero yo me tengo que ir a dar clase en otro lado? ¿Cómo va a decir la mamá que ahora no me fastidie porque tengo que cocinar? Esto es muy importante. Que estos nuevos niños puedan decir, yo cogí esto y me escuchó las veces y el tiempo que se requirió. Eso da un talante distinto y una experiencia distinta del derecho al ser escuchado y a opinar. 2. ANAR es solamente una posibilidad de catarsis. También, ¿por qué no? ¿Quién no la necesita? ¿No es cierto? Eso no es negativo eso. Pero lo que es importante es que lo que a través del teléfono un niño, una señora o una persona X experimenta es que sus palabras no se las lleva el viento, sino que son acogidas. El acogimiento es fundamental para dar seguridad, estabilidad, aunque no logremos el 100% de lo que buscábamos y pretendíamos. Creo además que es un reto a los sistemas de protección. Sistemas de protección podrán parecer como muy formalmente establecidos. A la hora del dolor no llega a todo el mundo. Ojalá llegara pronto, pero no es tan evidente. Es decir, los sistemas de protección tienen ahí una herramienta fundamental para llegar ahí donde normalmente se hace mucho más costoso, difícil y hasta casi imposible a veces el poder llegar. Sin embargo, yo noto una cuestión. Se trata simplemente de colocar los problemas de violencia o los problemas de agresividad de las criaturas, sea que la sufren, sea que la propinan, o sea que ven que a otros les cae, tiene solamente que ver con lo que podríamos llamar cómo resuelvo este problema y cómo lo resuelvo con el sistema oficial de protección. Y tendrán las comunidades sus propios sistemas de hacer justicia, de poner en orden las cosas. Posiblemente la sistematización no ha dado para averiguar demasiado eso, pero esta es una preocupación fundamental. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos ya existentes en la tradición cultural que permiten acortar estas formas? A veces son más brutales, ¿no? Ojo, yo personalmente discrepo de ciertas medidas de las comunidades estas
campesinas que ya latigazo mismo quieren corregir a la gente, ¿no es cierto? Eso es cambiar mocos por baba, ¿no? Eso es tan agresivo como todo lo que han sufrido. Pero me parece que en las comunidades suelen haber formas y recursos, ¿no? Cuando dicen, vamos al APU, vamos a consultar a los ancianos, ahí hay sabiduría acumulada. Entonces, ¿cómo se articula? Todo no se resuelve en la comuna, todo no se resuelve con el abogado o la policía, también se resuelve con las personas sabias de la propia comunidad. Y ahí entramos en un tema que tú has colocado, que me parece importante, que tiene que ver con el mundo de la ruralidad y de la nueva ruralidad, y cómo ahí habrá que ir jugando esto, no solamente un tema de lenguas, sino también un tema fundamentalmente de carácter cultural. Creo de que esta es una contribución, lo del teléfono, a la salud pública en países incomunicados, porque en este país podrán pulular los chivachitos estos, ¿no es cierto? Podrán pulular, eso no quiere decir que estamos comunicados. Nuestra experiencia es que aún teniendo todos esos implementos, la gente no se comunica. Y cuando digo comunicar, quiere decir no participa de un mismo proyecto obligatoriamente. O veamos estas redes sociales, ¿no es cierto?, donde permiten que en el anonimato, porque todo el mundo se cambia de nombre, ¿no es cierto?, para decir lo que quiera decir, uno pueda desembuchar lo que tiene dentro, pero no obligatoriamente articular un proceso de maduración ciudadana y no obligatoriamente una forma de resolver problemas. Creo yo, además, de que sí es importante reconocer la gran fuerza simbólica que tiene hoy toda esta tecnología. Y cuando digo simbólica, quiere decir, a partir de experiencias tan positivas como la del teléfono ANAR en quechua, la posibilidad de no mirar solo el rostro instrumental e individualista de la tecnología, sino también esto que nos permite resolver y atender problemas que son parte de la sensibilidad humana y que son parte también de las formas sufrientes que suelen tener las poblaciones a las cuales se pretende llegar. Quiero una vez más congratularme también con lo producido por ANAR y augurarme de que esto pueda seguir creciendo. Muchas gracias.